El presente proyecto es presentado para el laboratorio de la asignatura de Electrónica 2 bajo la supervisión del instructor Frick Figueroa del Departamento de Ingeniería Eléctrica Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A continuación, el grupo número 18 pretende dar a conocer la simulación del amplificador de audio transistorizado multietapas. Para que una señal sea amplificada tiene que ser una señal de corriente alterna. No tiene sentido amplificar una señal de corriente continua porque ésta no lleva ninguna información. En un amplificador con transistores están involucrados los dos tipos de corrientes, alterna y continua. La señal alterna es la señal a amplificar y la continua sirve para establecer el punto de operación del amplificador. Este punto de operación permitirá que la señal amplificada no sea distorsionada. Así que podemos decir que los amplificadores transistorizados multietapa son circuitos electrónicos formados por varios transistores, ya sean BJT o FET, que pueden ser acoplados en forma directa o mediante capacitores. Además, incluyen otros componentes como ser resistores. En cuanto a nuestra simulación en Multisim, nos encontramos con un amplificador multietapas transistorizado, el cual entre sus etapas amplificadoras incluye un amplificador tipo A y uno tipo AB. Más adelante veremos cómo se relacionan entre sí estas etapas amplificadoras, a través de un par de pruebas a las que será sometido dicho amplificador. Aquí podemos observar nuestro esquema de amplificador transistorizado simulado en el programa KiCad. Más adelante, este simulador nos ayudará a sumergirnos en una visión más real del proyecto a través de imágenes 3D que nos permiten tener acceso a distintas vistas que pretenden acercarse a la realidad del circuito simulado. Como podemos observar en la figura de nuestro circuito amplificador simulado, este tiene como entrada un potenciómetro de 1 kiloohmio. Esto con la intención de simular control de volumen en caso de que el mismo quiera ser regulado. La primera etapa amplificadora de nuestro proyecto está conformada por el tipo más comúnmente utilizado de configuración de amplificador de potencia, el cual es el amplificador de clase A. El amplificador de clase A es la forma más simple de amplificador de potencia que utiliza un solo transistor de conmutación en la configuración de circuito de emisor común estándar, como se ha visto anteriormente, esto para producir una salida invertida. El transistor siempre está polarizado en ON para que conduzca durante un ciclo completo de la forma de onda de la señal de entrada, produciendo así la mínima distorsión y la máxima amplitud de la señal de salida. Esto significa que la configuración del amplificador de clase A es el modo de funcionamiento ideal, ya que no puede haber distorsión de cruce o desconexión a la forma de onda de salida, incluso durante la mitad negativa del ciclo. Las etapas de salida del amplificador de potencia de clase A pueden usar un único transistor de potencia o pares de transistores conectados entre sí para compartir la corriente de alta carga. En nuestro caso, nuestra salida utiliza únicamente un transistor del tipo 2N2222A. La eficiencia de este tipo de circuito es muy baja, menor del 30%, y ofrece pequeñas salidas de potencia para un gran drenaje en la fuente de alimentación de CC. Una etapa de amplificador de clase A pasa la misma corriente de carga incluso cuando no se aplica señal de entrada, por lo que se necesitan disipadores de calor grandes para los transistores de salida. Sin embargo, estos disipadores en nuestro proyecto no están incluidos. Como siguiente etapa nos encontramos con un amplificador de clase AB. Este es un amplificador de potencia en que los transistores de salida reciben solo una pequeña corriente de polarización constante para que el transistor opere a bajos niveles de potencia de salida, tanto en el semiciclo positivo como en el negativo. Por tanto, a bajo nivel de salida, un amplificador clase AB opera como un clase A, mientras que a altos niveles de salida la señal sobrepasa el punto cero de cruce y se comienza a comportar como un clase B. Su nivel de eficiencia es inferior al 50%, menor cuanto mayor nivel tenga la corriente de polarización, por tanto superior a los clase A, el cual era nuestra primera etapa amplificadora. Este diseño es un compromiso entre la eficacia de los amplificadores clase B
en los que no hay corriente de polarización y la eliminación de la distorsión de cruce de los diseños en clase A, por lo que los amplificadores respecto a estos últimos pueden ser mucho más ligeros, eficientes y sin generar tanto calor. La pequeña corriente de polarización constante que queda remanente en la señal de salida es filtrada antes de alimentar a los altavoces. Este tipo de configuración se ve en la mayoría de amplificadores de audio, tanto de las gamas habituales como en la mayoría de los high-end, y es por ello que en nuestra etapa final del proyecto nos encontramos con un altavoz de 16 ohmios, el cual es el encargado de traducir la señal amplificada a un sonido. Con ayuda de un medidor de impedancias, procedimos a realizar las mediciones de las mismas en distintos rangos de frecuencia como ser 20, 25, 31, 39, 50 y 63 Hz aproximadamente. Y como se esperaba, podemos observar, obtuvimos valores muy altos de impedancia de entrada, los cuales se encuentran entre los 2000 y 3000 ohmios, mientras que por otro lado los valores de impedancia de salida son bastante bajos y se encuentran entre 45 y 46 ohmios. Es decir, que a lo largo de todas esas variaciones de frecuencia, la impedancia de salida apenas aumentó en una unidad aproximadamente. Cosa que se puede demostrar con las siguientes gráficas. Por un lado, tenemos la gráfica de impedancia de entrada, la cual es una gráfica semilogarítmica que va aumentando su valor y alcanza su valor estable cerca de los 2000 Hz, mientras que la gráfica de impedancia de salida es una gráfica semilogarítmica que aparenta no variar mucho y alcanza su valor estable aproximadamente en 200 Hz. Luego de haber medido las impedancias de entrada y de salida en nuestro amplificador, conectamos un osciloscopio tanto a la entrada como a la salida del mismo para poder medir las señales de entrada y de salida. Esta medición se realizó 4 veces y en cada vez se iba variando el valor del potenciómetro conectado al generador de funciones. Para la primera medición fijamos el potenciómetro a un 25% de su valor nominal, que es 1 kiloohmio, y realizamos la medición, como se puede ver en la captura del osciloscopio de multisim, a una escala de 50 milivoltios por división para ambas señales, tanto de entrada como de salida. Tenemos una señal de salida de aproximadamente 127.5 milivoltios y una señal de entrada de 12.3 milivoltios. Continuando las mediciones de la señal de entrada y de salida del amplificador, esta vez fijamos el valor del potenciómetro a un 50% de su valor nominal y procedimos nuevamente a medir con el osciloscopio. Esta vez movimos la escala a 100 milivoltios por división y obtuvimos un voltaje de pico en la señal de salida de 254.96 milivoltios y un voltaje de pico en la señal de entrada de 24.66 milivoltios, obteniendo así una ganancia de voltaje total de 10.33 para un valor del 50% en el potenciómetro conectado al generador. Con el potenciómetro al 75% de su valor nominal, nuevamente procedimos a medir las señales de entrada y de salida. Esta vez para la señal de salida obtuvimos un voltaje pico de 383.5 milivoltios y para la señal de entrada obtuvimos un voltaje pico de 37.06 milivoltios. Finalmente realizamos una medición de la señal de entrada y de salida con el potenciómetro al 100%. En esta ocasión obtuvimos un voltaje pico en la señal de salida de 514.9 milivoltios y un voltaje pico en la señal de entrada de 49.6 milivoltios, obteniendo así una ganancia de voltaje total de 10.33. Como se pudo ver en esta medición y las 3 anteriores, a medida que se iba aumentando el valor en el potenciómetro, la señal de salida iba creciendo en magnitud, con lo que podemos concluir que el control de volumen es efectivo en este amplificador. Una vez finalizadas las mediciones con el osciloscopio, lo retiramos del circuito y en su lugar conectamos un bode plotter. Esto para ver la respuesta en frecuencia de la función de transferencia de nuestro amplificador. El rango de frecuencias de nuestro interés es desde 20 Hz hasta 20 kHz, puesto que estas son el rango de frecuencias que puede percibir el oído humano. Entonces, del gráfico obtenido del bode plotter, en primer lugar ubicamos el cursor exactamente a 20 Hz. Esto para
poder ver cuánto es la ganancia de nuestro amplificador a 20 Hz. Y si vemos en la imagen de la gráfica del body plotter, en este caso, en el caso de nuestro amplificador, la ganancia a 20 Hz es de menos 1.288 decibeles. Esto nos indica que a 20 Hz nuestro amplificador todavía no tiene una ganancia, en realidad está atenuando en lugar de amplificar. Ahora ubicamos el cursor a 20 kHz nuevamente para ver cuánto es la ganancia de nuestro amplificador en esa frecuencia. Y vemos que para 20 kHz nuestro amplificador tiene una ganancia de 20.079 decibeles. Y si vemos la gráfica, podemos notar que esta es la mayor ganancia, de hecho, que alcanza nuestro amplificador. Lo siguiente que se realizó fue un análisis espectral. Esto se logró sustituyendo el body plotter por dos analizadores de espectro, uno conectado a la entrada y otro conectado a la salida. La ventana que vemos en la diapositiva corresponde al analizador de espectro que está conectado a la entrada, el cual se configuró para un rango de frecuencias desde 20 Hz hasta 20 kHz. Y como vemos, en la ventana de este analizador de espectro solo hay un pico ubicado a 5 kHz y con una ganancia de menos 26 decibeles. Esto es debido a que este analizador de espectro está conectado a la entrada, que como ya sabemos es una onda senoidal pura, sin distorsiones. Por eso es que únicamente hay un pico. Ahora vemos la ventana que corresponde al analizador de espectro que está conectado a la salida del amplificador. Como podemos ver, en este caso se pueden ver cuatro picos en la ventana. Esto es debido a que, como todo amplificador no lineal, produce distorsión por armónicos en la señal que está amplificando. Y como podemos ver, tenemos la frecuencia fundamental a 5 kHz que ya está amplificada porque si recuerdan en la anterior era menos 26 decibeles mientras que esta está a menos 5 decibeles la ganancia, lo que indica una amplificación. Y luego tenemos otros tres picos ubicados a 10, 15 y 20 kHz, que son múltiplos de 5 kHz, lo que indica que son los picos correspondientes a las frecuencias armónicas que se dan. Y como no hay picos intermedios o a frecuencias que no sean eh, múltiplos de 5 kHz, al menos en la medición, podemos decir que las distorsiones por ruido y demás son muy pequeñas. Para finalizar, eliminamos el analizador de espectro que habíamos conectado a la entrada y a la salida le añadimos un analizador de distorsión. Esto para ver qué tan distorsionada es la señal de salida con respecto a la señal de entrada de nuestro amplificador. Para el primer caso, a una frecuencia de 5 kHz y 5 milivoltios pico del generador de funciones, y con el potenciómetro a un 30% de su valor nominal, obtuvimos una distorsión armónica total de 0.137%, que de hecho es un valor bastante bajo. Este valor se incrementa un poco cuando cambiamos el potenciómetro del 30% al 100%, o sea, su valor nominal. Lo que es lógico debido a que la señal de entrada aumenta y por lo tanto aumenta la señal de salida. Y mientras más grande es la amplificación que se da a la señal, es mayor la distorsión que se genera. Lo podemos ver aquí, vemos en la ventana de abajo que para cuando está al 100% el potenciómetro, la distorsión armónica que se da es del 0.458%, lo que igual sigue siendo bajo. Aquí hay que tomar en cuenta que el generador de funciones nos genera una onda senoidal que tiene 50 milivoltios pico. Conforme vamos aumentando ese valor, también aumenta la distorsión armónica. Si, por ejemplo, pusiéramos 500 milivoltios pico en lugar de 50 o 1000, etcétera.
A continuación tenemos la descripción del diseño. En este podemos ver los componentes que se utilizan en el circuito. Como podemos ver, contamos con capacitores, resistores, un potenciador, transistores, diodos y una bocina. El uso de la resistencia, sabemos que su función es ayudar a que los transistores puedan amplificar o atenuar la señal. Estos controlan el nivel de ganancia y para que exista un buen acople entre los transistores. A continuación tenemos lo que son los capacitores. Los capacitores tienen un uso específico que se basa en filtrar la señal y actúan como un filtro pasivo. Por lo general se utilizan lo que son los capacitores de acople. Y estos se encargan de eliminar el ruido y mantener el nivel de onda que llega al transistor. También tenemos lo que son los diodos. Los diodos tienen la función específica de dejar fluir la corriente en un solo sentido. Esto con el fin de que no se sature el transistor y siempre esté activo. Luego tenemos lo que es el potenciómetro. Este específicamente de 1 kiloohmios. Este tiene la función de a la entrada del circuito controlar lo que es el volumen. Esto significa que con el potenciómetro se puede variar la ganancia del amplificador. Este sería el uso del potenciómetro. Y luego tenemos lo que son los transistores. Los transistores se aplican para amplificar la señal. Este sería el uso más básico de los transistores. También sabemos que los transistores amplifican la ganancia y se pueden utilizar diferentes tipos de transistores, pero siempre respetando su polarización. En el circuito que realizamos podemos ver que se usan capacitores y resistencias con SM, pero también podemos utilizarlas con THT, pero siempre respetando el diseño de la placa. Y bueno, este sería la descripción de los componentes del circuito que realizamos. A continuación nos encontramos con la placa PCB New KiCad de nuestro amplificador transistorizado. En esta placa podemos observar las pistas que se recorren a través del desarrollo en la vida real de nuestro proyecto. Estas pistas son las que nos ayudan a interconectar nuestros componentes electrónicos. Por otra parte, el programa de simulación KiCad nos permite visualizar de manera 3D a través de una vista frontal nuestro proyecto, lo cual nos permite observar de qué forma se verán los componentes electrónicos una vez que sean soldados a dicha placa. Y de parte de la vista trasera nos permite mostrar dónde irán las líneas de soldadura con estaño para así permitir que exista conducción entre los componentes.